Hola, hola, muy buenos días. Vamos a enfrentarnos en este momento a un ejercicio propuesto en clase sobre estadística descriptiva. El ejercicio dice que nos muestra en una tabla que tiene la distribución de resistencia de tensión de una población de láminas de acero. Como podemos ver, la tabla, que está en forma horizontal, nos muestra unos intervalos para la resistencia y un porcentaje de estas láminas. Pero más que el porcentaje de las láminas, nos muestra la frecuencia relativa en cada una de las clases. Aparte de eso, nos dan el dato de la media aritmética o promedio, que equivale a 29,4 kilogramos por milímetro al cuadrado. Calcular el coeficiente de dispersión o de variación es lo que nos piden para este ejercicio. Entonces, lo mejor para iniciar el problema es colocar la tabla de una manera, digamos, tradicional, de una manera vertical. Para eso, entonces, vamos a escribir por acá las clases que hacen referencia a las resistencias, y las resistencias correspondientes tienen los valores que de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y finalmente de 40 a 50. Entonces, siguiendo pues la creación de la tabla, la siguiente columna que vamos a crear hace referencia a la marca de clase, luego a la frecuencia absoluta, luego a la frecuencia relativa, y entonces debemos colocar la simbología y los respectivos datos. Para las marcas de clases, recordemos que la marca de clase se define como el valor central en cada uno de los intervalos, como el valor que lo representa. ¿Cómo se calcula? Recordemos que M sub I es su simbología y se calcula haciendo la suma de los dos extremos en cada clase y dividiendo entre 2. Es decir, que aquí debo sumar 10 más 20, lo cual es 30, entre 2 me da 15. Siguiente clase, 20 más 30 es 50, entre 2 me da 25. Aquí podemos notar que la marca de clase lleva una secuencia de acuerdo a la amplitud en cada intervalo. Miren que la amplitud es de 10. Entonces la marca de clase también debe ir de 10 en 10. Es por eso que con toda seguridad la siguiente marca de clase es 35 y luego 45. Bien, ahora vamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se simboliza como N sub I. Sin embargo, algunos textos colocan F. ¿Listo? F sub I. Bueno, ese dato no lo conocemos para este valor, para este ejercicio. Entonces seguimos con la frecuencia relativa, generalmente simbolizada como H sub I y también como F sub R. Este valor sí nos lo dan para algunas clases, para la primera y la última. Para la primera clase tiene un valor de 0,20, para la última 0,12. La segunda y tercera clase, pues en ellas desconocemos la frecuencia relativa. Es por eso que debemos asignarle una incógnita. Generalmente entonces asignamos X y Y, valores que desconocemos. Lo que sí sabemos es que en cualquier distribución de frecuencias, en cualquier tabla de frecuencias, la sumatoria de toda la frecuencia relativa debe darnos 1. Es decir, aquí esto debe ser equivalente a 1. Por lo tanto, aquí podemos plantear una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Que 0,20 más X más Y más 0,12, todas estas frecuencias relativas deben sumar 1. Es decir, que X más Y es igual a 1 menos 0,20 menos 0,12, haciendo transposición de términos. Haciendo la operación indicada que aparece a la derecha de la ecuación, nos da el valor 0,68. Y a esto lo vamos a llamar la ecuación número 1. ¿Listo? Pero esta ecuación tiene dos incógnitas. No puedo resolverla. Para poder resolverla, debo plantear otra ecuación que tenga las mismas dos incógnitas. Bueno,
¿Cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso entonces me voy al dato que nos da el problema. El problema nos está diciendo que la media aritmética, que generalmente se simboliza como X barra, es igual a 29,4. ¿Listo? Pero resulta que al momento de calcular la media aritmética, sabemos que su ecuación es la sumatoria ¿de qué? De los productos entre marca de clase y frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos, que es n, igual a 29,4. No sabemos cuántos son las frecuencias absolutas ni tampoco el valor total de la muestra. Por lo tanto, esos valores los desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que el cociente entre las frecuencias relativas y el total de datos me da la frecuencia, de la frecuencia absoluta y el total de datos da la frecuencia relativa. Por lo tanto, es sumatoria ¿de qué? Del producto entre marca de clase por frecuencia relativa. Y ese dato sí lo tenemos. Por lo tanto, en nuestra tabla debemos calcular este producto, marca de clase por frecuencia relativa. En cada uno de los casos, pues tenemos 15 por 0,20. En otras palabras, voy a multiplicar la segunda columna con la cuarta columna. ¿Listo? Entonces, 15 por 0,20, eso me da un valor de 3 unidades. 25 por X, eso da 25X. 35 por Y, 35Y. Y ahora llegamos a el último valor, que es 45 multiplicado por 0,12, el cual tiene un valor correspondiente a 5,4. Toda esta sumatoria debe darme 29,4. ¿Listo? Porque ese es el valor de la media aritmética tal como se ha explicado en esta parte. Bueno, entonces ahora procedemos a encontrar nuestra segunda ecuación. Ya que si yo sumo 3 más 25x más 35y más 5,4, eso debe dar 29,4. Haciendo transposición de términos encontramos que 25x más 35y es igual a 29,4 menos 3 menos 5,4. Haciendo las operaciones indicadas me queda entonces 25x más 35y igual a, esta operación nos da 21. Obteniendo así una segunda ecuación, ¿cierto? Que contiene las mismas variables x, y. Entonces las ecuaciones 1 y 2 forman un sistema de ecuación lineal 2×2, el cual podemos resolver por método de eliminación, por sustitución, por igualación, por determinante, por Gauss-Jordan, por el método gráfico, el que usted prefiera. Lógicamente, pues la idea es usar el método más sencillo posible y vamos para eso a utilizar el método de eliminación. Bueno, vamos a organizar las ecuaciones. Organizamos las ecuaciones finales. Para ver cuál es el factor pues, que debemos aplicar para eliminar una de las variables a través del método de eliminación. ¿Listo? Como podemos observar, la ecuación número 2 tiene coeficientes diferentes en x y en y. Y en la ecuación número 1 los coeficientes de x y y pues es el 1. Entonces es muy conveniente hacer lo siguiente. Por ejemplo, la ecuación número 1 la voy a multiplicar por el valor menos 35. ¿Para qué? Para eliminar a la variable y. Y la ecuación número 2 pues la dejo exactamente igual. Al hacer esa multiplicación obtengo lo siguiente. Menos 35 por x menos 35 por y igual a 0,68 por menos 35. Ese valor corresponde a 23,8 negativo. La segunda ecuación queda
exactamente igual. Y ahora vamos a hacer las operaciones miembro a miembro. Como podemos observar, aquí se cancela 35y positivo con 35y negativo, lo cual es nuestro objetivo. Y obtenemos el valor en x de menos 10x igual. Después del igual hacemos también la diferencia y me da menos 2,8. Despejando a x, obtenemos que x es menos 2,8 dividido entre menos 10. Por lo tanto, x equivale a 0,28, obteniendo así el primer valor de la incógnita, x. Ahora procedemos a buscar el valor de y, y para eso hacemos el método de sustitución. Tomamos la ecuación número 1 y reemplazamos el valor de x. Entonces 0,28 más y es igual a 0,68. Haciendo transposición de término encontramos que y es igual a 0,68 menos 0,28. Y eso nos da un valor de 0,40 para la variable y. ¿Listo? Y así hemos encontrado los valores de las incógnitas que hemos puesto al principio del ejercicio. Por lo tanto, entonces vamos a reemplazar aquí los valores. Los valores de x y de y. X es 0,28 y y 0,40. Podemos comprobar que la suma de esos cuatro valores es exactamente 1. Pero no hemos terminado el problema, porque es que el problema nos dice es calcular el coeficiente de dispersión. ¿Listo? El coeficiente de dispersión se calcula mediante la siguiente ecuación. Coeficiente de variación o dispersión es igual a la desviación estándar sobre la media aritmética por el 100%, para que nos dé en términos porcentuales. Ya tenemos la media aritmética, nos hace falta calcular la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, para calcular la desviación estándar tenemos la siguiente ecuación. Desviación estándar es igual a la sumatoria de la marca de clase en cada una de las clases menos la media aritmética elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta en cada intervalo. Y todo esto dividido entre n-1. Esa es la ecuación para calcular la desviación estándar. ¿Ok? Entonces aquí lo que se puede hacer es lo siguiente. Tenemos dos alternativas y ambas alternativas nos dan un aproximado de la desviación estándar. Bueno, la alternativa, digamos, particular sería darle un valor al número total de datos. Es decir, para este problema ya tenemos los valores relativos, ¿ok? Tenemos los porcentajes y las frecuencias relativas asociadas a cada una de las clases de este problema. Entonces, esos valores, como son proporcionales, deben mantenerse con cualquier valor que usted le dé al total. Es decir, que si yo a este valor, este problema, digamos, lo aplico sobre 100 datos, pues me va a dar los valores proporcionales a 200 datos, a 300 datos, a 1000 datos, ¿ok? Porque es que ya tenemos los valores relativos. Por lo tanto, una de las posibilidades para resolver este problema sería darle un valor a n. ¿Y quién es n? El tamaño de muestra. Debido a que la frecuencia relativa tiene dos decimales, entonces pues me parece conveniente asignar el valor de n igual a 100. ¿Qué pasa si n es igual a 100? Pues bueno, primero la sumatoria de todos los valores acá abajo me debe dar 100. ¿Listo? Y segundo, al multiplicar 100 por cada una de las frecuencias relativas, obtengo 20, 28, 40 y 12. Es como si hubiese calculado la frecuencia porcentual, ¿listo? Porque es una coincidencia tomar 100, que equivale al 100%.
Entonces con esos valores puedo construir la desviación estándar. ¿Listo? Repito, aquí no solamente puedo haber sido 100, puedo tomar el valor de 200, de 50 también, teniendo en cuenta que no todos los valores de n son apropiados, porque debemos recordar que las frecuencias absolutas en cada una de las clases deben ser números enteros. ¿Okay? No tiene significado una frecuencia absoluta de, por ejemplo, 20,8. ¿Listo? Un decimal. Bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a encontrar la desviación estándar. Para eso vamos a utilizar la tabla. ¿Listo? Ya que debemos construir otra columna que contenga la operación que está allí en paréntesis. ¿Cuál operación? Esta que voy a escribir. Marca de clase menos media aritmética al cuadrado por las frecuencias absolutas en cada una de las clases. Entonces aquí debemos hacer uso de la calculadora. ¿Ok? Entonces la primera operación que yo debo realizar es la resta entre marca de clase, que es 15, menos 29.4 elevado al cuadrado. Y todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta, en este caso de 20. Entonces el primer valor que nos proporciona el problema sería 147,2. Y así sucesivamente debo hacer las demás operaciones. Las siguientes operaciones son las siguientes. Entonces obtenemos los siguientes resultados para las siguientes filas o clases. Entonces la segunda da 542,08, la tercera 1254,4 y la última 2920,32. Realizando la sumatoria de todas esas columnas me da 8864. ¿Listo? Por lo tanto, bueno, hay que tener en cuenta que la ecuación que anoté aquí le hace falta el cuadrado, que es la ecuación que corresponde a la varianza. ¿Listo? Entonces, ahora sí, encontramos la varianza. Varianza es s cuadrado igual toda la sumatoria lo que está en el numerador. Eso me da 8864 dividido entre n menos 1, pero n es 100, por lo tanto es 100 menos 1. Haciendo esas operaciones, entonces me queda que s cuadrado es igual a, veamos, 8864 entre 99. Da 89,53. Pero para encontrar la desviación estándar ahora saco raíz cuadrada. Es decir que la desviación es la raíz cuadrada de 89,53. ¿Listo? Entonces ese valor equivale a raíz cuadrada equivale a 9,46. ¿Listo? Bueno, con esa desviación estándar y con la media aritmética vamos a proceder a calcular el valor del coeficiente de variación. Para lo cual entonces vamos a borrar por aquí y reemplazamos en esta ecuación que está en la parte superior, quedándonos que el coeficiente de variación es igual a S, pero S es 9,46, dividido entre la media aritmética, que es 29,4. Y a esto lo multiplicamos por el 100 para que me den términos porcentuales. La división equivale a aproximadamente 32%, obteniendo así el coeficiente de variación, que es la pregunta en sí que me hace el ejercicio.
Bueno, si usted no se siente satisfecho pues con la asignación del valor de la frecuencia, podemos intentarlo de otra forma. ¿Listo? Para ver si es de verdad que coincide. Aquí habíamos supuesto el valor del tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces vamos a intentar otra manera de resolver este problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? El problema está en calcular la desviación estándar. Entonces voy a volver a escribir la ecuación de la varianza. La varianza es sumatoria de marca de clase menos la media elevado al cuadrado por frecuencia absoluta dividido todo entre n-1. Bueno, hay que tener en cuenta que en este problema nos hablan de población, o sea, que no nos hablan de una muestra, sino población. Cuando es una población, la varianza en el denominador lleva el tamaño de la muestra o de la población, mejor dicho. Sin embargo, si no sabemos esto, podemos hacer lo siguiente. Resulta que este valor n sub i dividido entre n-1 es aproximadamente la frecuencia relativa. Por lo tanto, la ecuación de varianza nos queda de la siguiente manera. Sumatoria de m sub i menos x barra elevado al cuadrado por la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa sí la tenemos en nuestra tabla y podemos hacer uso de ella. Por lo tanto, en nuestra tabla agregamos esta columna, m sub i menos x barra al cuadrado por frecuencia absoluta en cada una de las clases. ¿Ok? Entonces, haciendo la operación en cada una de las clases, en cada una de las filas, obtenemos los siguientes valores. Para el primero, 41,47. Siguiente, 5,42. 12,54. Y finalmente, 29,20. La sumatoria de toda esa columna es aproximadamente 88,64. Por lo cual, para este caso, la varianza es justamente ese valor. Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese valor, que equivale a 9,41 aproximadamente. Finalmente, con ese 9,41 calculamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación será, como está en la ecuación de arriba, 9,41 dividido entre la media aritmética, es decir, 29,4 multiplicado por 100, y eso me da el valor de 32%. ¿Listo? Entonces son dos formas de hacer ese procedimiento. Lógicamente, al momento de desarrollarlo se escoge uno solo. Bueno, espero que hayas entendido esta explicación y que te pueda servir para seguir preparándote en estas temáticas sobre distribuciones de tabla de frecuencias con medidas de tendencia central y medida de dispersión. Yo me despido y antes te pido el favor de que te suscribas al canal y sigas apoyando para mayores y mejores contenidos. ¿Listo?